¿Cómo les ha ido? Sí. Bueno, me alegra mucho estar aquí otra vez. Hoy es un día especial para mí, para nosotros, porque como estuvimos la vez pasada compartiendo con ustedes, nosotros vamos a mudarnos, si Dios permite, a Sao Paulo, en Brasil. Entonces, para los que pronto se están desayunando, la idea es que nos propusieron como familia ir a hacer lo mismo que hicimos aquí durante poco más de 15 años, hablando de Jesús a los jóvenes que probablemente nunca llegarían a la iglesia, y vamos a empezar esa misma labor allá en Sao Paulo, que no existe, digamos, el mismo trabajo que tenemos acá. Oramos, hablamos, lloramos, pedimos consejo y creemos que el Señor nos está llevando allá. Entonces, ha sido como agridulce, ¿sí? Pero con esperanza lo vemos, pues sabiendo que como cantábamos, Él es fiel y Él nos va a dar lo necesario. Así que de verdad que esta vez no lo digo como por saludar, sino de verdad estoy muy contento de estar aquí, pero también pues emocionado de saber que probablemente por este tiempo va a ser la última vez que compartimos desde este lado, ¿no? O sea, eso no va a quitar nuestra amistad. Y bueno, también debo decir que tengo esta voz sexy porque estoy en medio de salir de una gripa tremenda que nos atacó, entonces no se sientan mal si alguna cosa, mejor no se me acerquen. Bueno, eh, lo bueno es que me da como una voz de locutor que espero que les ayude a sintonizar lo que quiero compartir. Lo malo es que me ahogo. Bueno, quería recordarles que estamos hoy además terminando una serie de mensajes que hemos titulado Punto de Partida, ¿cierto? Y la idea de esos mensajes ha sido un poquito como repasar nuestra fe, repasar qué es en aquello que creemos, por qué creemos en eso y en qué consiste aquello que decimos creer, ¿verdad? Y la idea de esto, empezamos diciendo, es que todos en algún momento necesitamos un punto de partida, como cuando tú... Uy, espérenme que yo no puse el cronómetro. Segundo, qué pena. Todos tenemos un punto de partida, como cuando tú decidiste voy a empezar a correr porque es saludable. Entonces ese día listaste los tenis, no sé qué, ese fue tu punto de partida, la motivación, lo que sea, ¿sí? Después uno lo abandona a los 10 días, a los 15 días, ¿sí? Pero la idea es pensar, piensa, ¿qué es lo que ancla? O sea, ¿dónde está anclada tu fe? Y decíamos, muy sencillo, que nuestra fe debería siempre estar anclada en una persona, no en una institución, no ni siquiera en un libro, por complejo que eso suene, ¿cierto? Sino en la persona de Jesús. Eso dijimos. También dijimos que todos tenemos también una naturaleza un poco muy rara, extraña, ¿cierto? Sabemos lo que está bien, nos gustaría hacer lo que está bien, pero hay una parte nuestra que nos jala a aquello que no deberíamos estar haciendo. Y eso, dijimos, compartimos acá, se llama pecado. Y eso es una condición. Y sobre eso te animo a que veas los mensajes porque pues sería repetir lo que ya hicimos. También hablamos de la obediencia, también hablamos del amor y de una palabrita extraordinaria que se llama gracia, que es ese amor inmenso que uno da a pesar de quien lo recibe, ¿cierto? Y esa gracia hablamos de cómo Dios a través de Jesús nos la ofreció, aún sin merecerlo. Entonces, todo esto para decir que tú y yo, como decía tú la vez pasada, tenemos fe. Así a ti no te parezca o te parezca que la fe tiene una dimensión demasiado espiritual o lo que sea, tú y yo tenemos fe. Y tú te ponías un ejemplo pues como sencillo de pensar, tú tienes fe cuando te sientas en esa silla porque dirás, pues nadie se ha caído en los últimos 6 meses, pues por ende yo me puedo sentar ahí, ¿verdad? He estado pensando en esa afirmación, ¿no? O sea, hace poco yo estaba en la casa de unos amigos y ellos construyeron un altillo y yo pensaba, Dios mío, ellos lo construyeron, ¿sí? O sea, yo estoy aquí caminando por fe, dormí allá por fe, o sea, ¿cierto? Porque pienso, pues, o sea, confío en aquellos que lo hicieron. O sea, tu fe y mi fe existe. Lo que pasa es que tú decides en qué la pones. Y por eso estamos hablando de una serie extendida como esta de punto de partida, de pensar, tu fe y mi fe tienen muchas dimensiones, tienen mucho espacio para crecer y debería tener muchos buenos anclajes. Con esto lo que quiero decirte es, pensar no es algo irreverente o mal visto, debería ser parte de una cultura de un creyente. Pensar
es un regalo que Dios nos ha dado. Cuestionar, ¿sí? Debatir, pensar en nuestra fe debería ser parte de eso. Por eso hoy hemos llegado a un punto muy interesante y es la invitación. ¿Qué hacemos con todo eso que hemos escuchado hasta aquí? Y yo creo que Dios tiene para ti hoy, te lo recuerdo por si no lo sabes, o si ya lo olvidaste, Dios tiene una invitación que hacerte. Una invitación que incluye que todo tu propósito, todas tus frustraciones, todas las cosas buenas y malas que te han pasado en la vida, tienen un propósito y un significado mucho mayor en Él que en cualquier otra cosa. Hay gente que pone su propósito, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, en el ejercicio, en el fútbol, en realizarse profesionalmente. Yo te digo que hoy debes recordar que la invitación de Dios para nosotros es que pongas todas tus esperanzas, sueños, anhelos en Él. Y Él paga muy bien. O sea, Él los lleva a un nivel que nunca vamos a imaginar. Y por eso yo quiero hoy que hablemos de una pequeña conversación que tiene todo que ver con este cierre. Es un pasaje muy chévere que yo quisiera dividir en dos partes y que se trata de esto, como les estoy diciendo, una conversación. Leámoslo y voy a hacer una pausa y ahí seguimos. Dice así: Jesús un día iba caminando con sus discípulos y les planteó una pregunta, una conversación, como ya les dije, y dijo así. Perdóname, antes de eso, para leer. Ya. Dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Ojo a esa pregunta, piensan en esa pregunta. Dice así: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que él hizo. Y el Hijo del Hombre se está refiriendo a él, por si acaso, ¿sí? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Yo no me quiero detener ahí, pero a mí me encanta ese pasaje. Lo hemos compartido con los jóvenes por mucho tiempo, porque habla de quién dice la gente que soy yo. Y no sé si tú ya te pusiste a pensar quién dice la gente que eres tú, ¿cierto? A veces uno dice, no, pues alguien que, no sé, si eres talentoso, bueno en algo, dice alguien que escribe muy bonito, alguien que va a la iglesia fielmente, ¿cierto? Alguien que es muy honesto, alguien que es muy impuntual, era lo que decían de mí. Alguien que es muy apuesto, eso también decía la mente, eso no hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. Interesante la pregunta porque uno podría decir como ve, pero ¿será que Jesús tuvo un momento de inseguridad en él mismo? Y miren lo que le responden. Sus discípulos, quienes han escuchado lo que se dice, el chismecito. Y dice así: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Sí? Un momentico ahí. Piensa en esto. La desinformación no es algo nuevo, ¿cierto? O sea, lo que dice la gente no necesariamente es lo que es. Una primera enseñanza. Ahora, ¿qué se está diciendo acerca de Jesús en las calles? Y Jesús dice, perdón, antes de eso, y Jesús escucha cosas interesantes. Dicen que Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era un señor que tenía otro trasfondo, que ya estaba condenado a muerte, ya había decapitado. Otros dicen que Elías, y ellos lo unían porque ellos pensaban, de pronto esto tú no te lo sabes, o sí, te lo recuerdo, que Elías había sido un gran profeta en su tiempo. Y Elías tenía una particularidad, dice la Biblia, que él no murió. No me preguntes entonces qué pasó, no lo sé, solo se lo llevaron y dice que no murió. Entonces ellos siempre decían, pues volvió, porque no murió. Otros dicen que Jeremías, uno de los grandes profetas, o bueno, qué sé yo, un profeta, ¿cierto? Y miren cómo Jesús continúa la escena, la conversación. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Y yo quiero que te quedes un momentico pensando, por eso dije que la iba a dividir, en esa pregunta para ti. A la luz de toda esta serie, sea que hayas escuchado muchos capítulos de esta serie o pocos, hoy es tu primera vez, con seguridad te aplica esta pregunta a ti. Deja que la pregunta te llegue al corazón. Jesús está diciendo, ¿quién soy yo para ti? ¿Sí?
¿Quién soy yo para Iván? ¿Quién soy yo para Juan Pablo? Pero, o sea, ¿quién es Jesús para ti? Porque de la respuesta que tú des a esa pregunta es que podríamos entender cómo te relacionas con Jesús. ¿Me explico? O sea, si yo digo, Jesús es un profeta, bueno, pues acudo a él cada vez que necesito como una palabra profética, ¿sí? Jesús es un sabio, pues acudo a él como acudo a Wikipedia, ¿cierto? O sea, voy, pregunto algo, ya nadie acude a Wikipedia, ¿cierto? Ok, ChatGPT, ¿verdad? Si Jesús es mi amigo, entonces yo digo, pues yo lo veo como alguien con quien Si Jesús, yo lo veo como un padre, ¿verdad? ¿Me hago entender? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y te dejo esa pregunta porque de eso se trata esta serie, ¿sí? ¿Jesús es tu punto de partida? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No importa, o sea, respóndete esa pregunta. Interesante el contraste también que Jesús hace, ¿no? ¿Quién dice la gente? La gente siempre va a decir cosas, no necesariamente correctas, pero a Jesús no le importa lo que dice la gente, le importa lo que dices tú, ¿sí? Y uno de ellos, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, quiero terminar este pedacito para decirte, tú puedes haber escuchado muchas cosas acerca de Jesús, buenas y malas. Tú puedes haber estado como ellos, diciendo, pues yo he escuchado que tú eres esto, aquello, yo he escuchado que tú eres un bacán, yo he escuchado que tú eres regañón, yo he escuchado que si no me porto bien, me voy al infierno, yo he escuchado, bueno, sí, pero Jesús, como algo muy hermoso, dice, ¿y tú qué opinas de eso? O sea, ¿tú qué dices quién yo soy? ¿Sí? Tú puedes haber escuchado muchas cosas, pero al final depende de ti qué es aquello que crees. Ok, recuerden que esto termina diciendo, Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente, el Cristo. Una palabra interesante para decir como el ungido, el elegido, el Mesías es la palabra que está traduciendo ahí. Y Jesús le responde algo muy interesante. Le dice así, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Quién es Simón, hijo de Jonás? Pedro. Eso, no se me pierdan, Pedro. Simón Pedro. Hijo de Jonás, ese era como su apellido. Dijo Jesús, porque eso que acabas de decir no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí hay una anotación interesante, es que Jesús le anima a Pedro con esa respuesta. O sea, como cuando Jesús dice, esa es la respuesta. Tú me reconoces como el Cristo. ¿Y sabes qué es lo más chévere? Que no es porque tú seas un intelectual, Pedro, sino porque mi Padre te lo ha revelado. O sea, porque tú te diste cuenta, porque el Señor puso eso en tu corazón. Y después Jesús le encima una ñapa y le dice así, yo te digo, ¿a quién le está hablando Jesús? A Pedro, que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí hay una cosa muy linda y es que recuerda que esto no fue escrito en nuestro idioma, ¿sí? Este pasaje fue escrito en griego y la palabra en griego, aquí Jesús hace un juego de palabras interesante. Pedro significa piedra, ¿sí? Notan que es cercana la raíz. Y Jesús está jugando diciendo con juego de palabras que tú eres Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esto hay un debate gigante que yo no me voy a meter ahorita diciendo que sí esto es lo que dicen algunos de nuestros hermanos católicos, ¿sí? Que entonces por eso Pedro ese. Y otros dicen, no, él no estaba hablando de eso, estaba mirando una piedra y entonces de repente le sacó la piedra alguna. No. Pero el punto es, qué chévere pensar que Jesús está hablando de una base, de una piedra, no de un ser humano, ¿sí? De una base. Pero ve más allá conmigo de esto. Quítate el tema de la piedra o de si Pedro, no te quiero sacar la piedra con eso, sino piensa en esto. Jesús revela a través de esta afirmación una promesa. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús según este pasaje? ¿Qué es lo que él hará? ¿Edificar qué? La iglesia. Entonces él dice, edificaré
mi iglesia. ¿Y qué dice acerca de la iglesia? Que ese proyecto es resistente, ¿sí? ¿Por qué es resistente? Porque las puertas de los dominios de la muerte, el original dice del Hades, que era la palabra que se usaba para hablar de esa mitología, de ese inframundo, ni siquiera el Hades prevalecerá contra ella. ¿Contra quién? Entonces no estamos hablando de Pedro, estamos hablando del proyecto de la iglesia. Y por eso yo quiero que hagamos un énfasis rápido pero importante en la palabra iglesia. Y te vuelvo a recordar que este texto no fue escrito en español, desafortunadamente. La palabra iglesia, te la puse ahí, viene de una palabra muy interesante en griego que se lee eclesía, ¿sí? Y esa palabra no era de un origen religioso como es hoy. Hoy cuando uno habla de la iglesia ya se imagina algo pues de parte de fe religiosa, ¿cierto? En ese entonces no. Esa palabra se refería a una convocatoria para un fin, a gente que se reunía por tener algo en común. Era una palabra de uso político que se usaba para convocar a las personas a discutir y votar por los asuntos que les concernían a todos en las polis griegas. Muy enredado lo que dije. Nosotros necesitamos desaprender a veces. Cuando nosotros leemos este tipo de cosas, iglesia, claro, pues nosotros sí, claro, sí. Sí, este espacio. No, no, un momento, volvamos a pensar. No es lo que nos han enseñado. Jesús no está hablando acerca de un lugar o de una institución, como hoy hablamos, la iglesia como institución. Él está hablando de una convocatoria de gente, de una congregación, de una comunidad, de un grupo humano que se reúne porque los llamaron a que se reunieran y se pusieran de acuerdo. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de eso? Las asambleas de copropietarios de los edificios. Horrible ejemplo, ¿no? ¿A alguien le gusta aquí estar en eso? Pero una vez al año, a los que nos ha tocado participar en eso, nos llaman, nos convocan y nos sientan a regañadientes, ¿cierto? A escuchar todos los problemas que hay en la copropiedad, ¿sí? A pelear unos con otros, ¿sí? Pero quiero que entiendas que la razón que une a todos esos miembros que son peliones y canzones y diferentes es que todos son propietarios, ¿sí? O sea, todos tienen algo en común. Entonces la palabra iglesia se refiere más como a esa asamblea. A esa asamblea. De verdad, esa es una buena traducción. Y esa palabra, te recuerdo que fue escrita por Mateo, quien fue el que escribió este pedacito que acabamos de leer, y él escogió escribirla en griego, pero él escogió, estoy haciendo énfasis en eso, esa palabra, porque él no la escuchó en griego. Él la escuchó en arameo, que era probablemente el idioma que Jesús hablaba con sus discípulos. Entonces, él entendiendo lo que Jesús dijo, esta es la palabra que me parece que le hace justicia al proyecto que Jesús dijo que iba a construir, que es que la iglesia. O sea, una asamblea. Una asamblea. Ahora quiero decirte una cosita más de este pasaje. Este pasaje se da en un contexto en el que él está hablando, charlando, mientras van pasando por un lugar. ¿Se fijaron qué lugar es? Cesarea de Filipo, una ciudad que tiene su nombre basado en dos reyes, en dos gobernantes, ¿cierto? Cesarea, César, ¿cierto? El César. Y Filipo era el rey local, ¿sí? Y en ese contexto, Jesús dice, imagina esto, en esta ciudad que evoca a dos de los grandes reyes, yo voy a construir mi proyecto. O sea, yo les estoy contando que voy a construir un proyecto político, religioso, interesante, gigantesco, eterno, y ni siquiera la muerte lo puede desbaratar. ¿Te imaginas? Ahora, la audiencia a quienes le dijo eso, ¿quiénes eran? O sea, ¿cuántos? O sea, acá hay más gente que ese día. Sí, o sea, quiero hacerte pensar que a veces uno, wow, Jesús, pero si tú hubieras estado ahí conmigo, hubiéramos dicho como, pero una asamblea suena como que más grande, ¿no, Jesús? O sea, 12 gatos acá y hay uno que ya sospecho que huele como a feo. ¿Una asamblea? ¿Como esas que llaman a todos los ciudadanos en la polis? Uy, yo no sé. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Como que hay palabras de Jesús que, claro, pues como nosotros ya no sabemos la historia, pues decimos, wow,
Y ahí nació la iglesia, ¿cierto? Pero se trata de eso, de cómo Jesús soñó con ese proyecto, con ese proyecto. Un grupo de personas que aún la muerte no detendrá para que se reúnan y crezcan. Por eso la propuesta de Jesús no fue la de hacer templos. Si te fijas ahí, Jesús no dijo, sobre esta piedra vamos a construir un templo del berraco con parqueadero, helicóptero, ustedes lo que ustedes digan, ¿sí? Jesús está diciendo, tampoco está diciendo, sobre esa piedra que ustedes ven allá vamos a comprar una propiedad, pero vamos a hacer una cosa impresionante, tampoco. O un evento, ¿cierto? Jesús tampoco dijo que iba a ser un evento. La propuesta de Jesús fue la de traer personas a su asamblea. Está invitada a la asamblea. Está convocándola. Y esas son personas diferentes, personas imperfectas, pero que tienen un punto en común. Y yo les quiero preguntar, ¿cuál creen que es el punto en común? Jesús. Y eso tiene que ver todo con nosotros, porque hace 8 días Tuto estuvo compartiendo que nuestra fe de hecho tiene fundamento. Y a veces nos tildan como esos cristianos, o los que se dicen ser cristianos son creyentes, son medio bobos, porque pues es su cuento de que a uno le echen y que ¿quién me garantiza? ¿Cierto? Yo he tenido esas conversaciones con los chicos y está bien, por eso dije, pues debatamos, está bien, está bien. Pero como tú te nos recordaba, la resurrección es un evento verificable y nuestra fe no necesariamente está anclada a un cuento de hadas, ¿cierto? Entonces, también tú te nos recordaba, esa fe está anclada también en el testimonio de otras personas, que de pasar de decir como, pucha, nos engañaron, perdí el tiempo, pasaron a dar la vida entera y decir como, no, esto es absolutamente real, yo necesito dar todo. Y los mandaban y los mataban y todo, y iban contentos. Y después de haberse escondido y negado y todo, la Biblia dice que, por ejemplo, 2 de ellos resultaron azotados y tratados mal y salieron y dijeron, oiga, qué chévere que nos trataron mal por causa de esto. Eso no es normal, ¿cierto? Tiene que ver todo con nosotros porque ese grupo de personas, esa asamblea que empezó a convocarse y a armarse, dice la Biblia que empezó a crecer y empezó a inspirar a otros y esos otros empezaron a tener lo mismo en común. Jesús, creer en Jesús resucitado. Yo encontré 2 frases que me encantaron de un predicador y del material donde hemos basado también esta serie, que dice así, no había edificios, dice así, el autor hablando de esto, no había credos, no había Biblia como la tenemos hoy. Piensa en las primeras personas. Dice, la iglesia era una creciente reunión de hombres y mujeres con algo en común. ¿Qué? Creían que Jesús era el Hijo de Dios. Piensa en ese grupo humano del principio. ¿Tú crees que a alguien le importaba que fuera el presbítero o que lo hubieran bautizado así o asá? No. ¿O la edición de la Biblia que usen? Tampoco. Era algo en común. Creer que Jesús era el Hijo de Dios y eso era suficiente para arriesgar su vida y para convocar a otras personas. Pero este autor tiene otra cita que me gustó y por eso la puse aquí. Él dice, hablando de lo mismo más adelante, Jesús no predijo una religión. Jesús no predijo una institución. Predijo un pueblo. Anticipó una asamblea de personas imperfectas, cuya fe en un Salvador resucitado les llevaría a adoptar un estilo de vida que refleje la gracia, el perdón y la bondad de su Padre Celestial. Esto lo escribió alguien que se llama Andy Stanley. Eso suena espectacular, ¿cierto? Yo lo leí y dije, eso tiene que ir en el mensaje. Pero también es verdad que gracia, como dice ahí, perdón y bondad no son necesariamente las 3 características que sean, característica, perdón la redundancia, de la iglesia hoy en día, ¿cierto? La iglesia hoy en día está metida en cualquier cosa a veces, menos en esas 3 cosas, ¿sí? Está metida en política, está metida haciendo otras cosas, ¿sí? Pero no en esa.
Y tal vez de pronto tú lo has pensado, lo has cuestionado, incluso lo has experimentado. Tal vez te han herido, tal vez tuviste una mala experiencia y piensas, pero ¿de qué me estás hablando? Si esa asamblea es horrible, eso es peor que estar en una asamblea de copropietarios, porque gente imperfecta, que sí hay mucha, ¿cierto? Es envidiosa y en nombre de Dios hacen cualquier cantidad de cosas. ¿Y sabes qué es el punto ahí? Es cierto, es cierto. Escuché una frase de un predicador una vez que me encantó. Lo peor del cristianismo, dijo ese hombre, son los cristianos. Y ahí hizo una pausa y yo hice, sí. Y después dijo, pero lo mejor del cristianismo también son los cristianos. Porque no todos son iguales o somos iguales, pero sí imperfectos, ¿cierto? Y así como hay gente que a uno lo vacuna, ¿cierto? Hay otra que uno dice, wow, este es el cielo en la tierra. Pensar en que puedo construir una amistad. Pensar en que nos amamos como si fuésemos hermanos. Pensar que es real que oramos unos por otros, ¿cierto? Esa gente que hace que sea real este proyecto, que ha creído, que ha hecho un esfuerzo por vivir acorde a lo que Jesús enseñó, que no es fácil. No es fácil. Sal de aquí y coge el carro a manejar o a hacer peatón a ver cómo te va, ¿sí? No hay amor, perdón, ¿cierto? Pero hay gente que dio la vida, como esos mártires, que sin importarles el costo, siguieron adelante e inspiraron a otros. Como ese tipo del que hemos hablado tantas veces, que se llama Pablo, que inspiró y hizo exactamente eso que estamos diciendo, ir de lugar en lugar por todos los puertos conocidos de ese entonces, haciendo y hablando de Jesús y animándoles a esas personas a instituir las pequeñas eclesias, asambleas donde todo el mundo era bienvenido y donde todo el mundo podía escuchar acerca de Jesús. Yo quiero terminar este mensaje haciendo un ejercicio que a mí me encantó. Y te tengo que contar un poquito de contexto para eso. Hablar de Pablo es hablar de un tipo interesante para la fe. No voy a hacer otra prédica sobre Pablo, pero si tú lo conoces más o menos, el caso de él es que él perseguía a aquellos que creían. Y resulta interesante pensar que un tipo que era perseguidor, se volvió después el máximo referente prácticamente de esa asamblea, ¿sí? El tipo que perseguía ahora se volvió el que llamaba. Es tan intenso ese cambio que dice al principio que todo el mundo le tenía miedo. Cuando él llegaba, la gente decía, ¿será que sí es verdad? Era tremendo. Pablo es un ejemplo de cómo es real haber puesto su fe en Jesús. Y ese Pablo escribió, viajó, visitó, hizo amigos, hizo enemigos, le pasó de todo. Y al final lo iban a arrestar y todos sabemos que eso iba a terminar mal. Pablo tenía pasaporte en ese momento romano, ¿cierto? Era ciudadano romano y él tenía derecho a apelar su juicio para que no le tocara ir a Roma. Y Pablo, a pesar de eso, dijo, no, yo voy. Y todos le dijeron, no vayas. Pues allá ya sabemos que... Y él dijo, no, yo voy, creo que debo ir. Y todos le dijeron que no vayas, pero él fue. Y todos sabemos lo que sucedió. Y hay una parte muy interesante cuando Pablo escribe la última carta probablemente que él escribe, si ustedes la leen en segunda de Timoteo, la última partecita, él habla de que tiene frío, está solo, está cansado y quisiera ya encontrarse con Jesús. Duro, ¿no? La última llamada a su amigo fue a su amigo Timoteo, a través de un teléfono, carta, que iba a durar no sé cuántos meses en ir y llevarle y volver. Y él pide en esos meses que tardaba todo eso, que si le traen una cobijita. Imagínense todo lo que se iba a pasar. Cuando Pablo, dice ya la tradición, no volvemos a saber nada de él por lo que él escribió, pero la tradición y tenemos pruebas importantes para saber que él fue ejecutado como decapitado porque así ejecutaban a los ciudadanos romanos. Imagina conmigo esto. Vamos a hacer este último ejercicio. Pablo se levantó esa que sería su última mañana y llegó el carcelero y le dijo, hoy es el día, vamos. Las ejecuciones las hacían a las afueras de la ciudad y él estaba en una celda romana con frío, enfermo, cansado. Lo sacan y yo creo
que en la mente de Pablo, en la cabeza de Pablo, de ese que te estoy describiendo que estaba con frío, enfermo, solo, que tal vez no le llegó la cobija, dijo, ¿será que sí valió la pena haber hecho todo esto que hice? ¿A ti no te ha pasado? A nosotros en este momento con esto del viaje, hay momentos en los que a mí me ha pasado de decir como, esto es más difícil de lo que yo pensé, ¿será que sí lo hacemos? Hay momentos en la vida que son así, ¿no? Y yo imagino que Pablo, que fue como nosotros, tuvo ese momento. Ahora, ponle cuidado, tú y yo vamos a irnos a viajar en el tiempo y acompañar a Pablo en su camino de la celda a la muerte, ¿sí? Hacia la parte externa de la ciudad. Y a ese Pablo que está derrotado, enfermo, triste y que de pronto se está preguntando si valió la pena, tú y yo podemos empezar a caminar al lado de él y contarle cosas. Y podríamos contarle cosas muy interesantes a ese Pablo que va camino a la muerte. Yo podría contarle, Pablo, en la misma ciudad que tú estás aquí sufriendo, en mi tiempo, en esa ciudad donde estaba el emperador, donde los estaban persiguiendo, en mi tiempo la gente viaja para visitar tu tumba y la tumba de otros y nadie se acuerda de los emperadores. O sea, yo podría contarle a Pablo que esa ciudad que llevaba con orgullo ese culto a tantos dioses paganos, hoy, en nuestro tiempo, es una ciudad que es referente de una de las expresiones del cristianismo. También podría contarle que donde abundan todos esos templos paganos, hoy Roma es la ciudad con más iglesias, con más templos, para no contradecir todo lo que he dicho, construidos que cualquier ciudad en el mundo. ¿Se imaginan la cara de Pablo? Empieza como... Yo le podría contar que esa ciudad en donde sus torres y edificios tienen cualquier cosa, hoy están adornadas casi todas con cruces. Y no porque somos fan de la crucifixión como método de exterminio como ellos lo hacían, sino porque recordamos una crucifixión específicamente. Yo le podría contar que esas pequeñas asambleas que él con tanto esfuerzo construyó, a quienes escribió cartas y que no sabía si iban a llegar, no solo llegaron, le contaría yo, sino que además dieron origen a otras pequeñas eclesias, a otras pequeñas asambleas, y esas a su vez a otras, y esas a otras. Y yo no me aguantaría las ganas de contarle que yo hoy quiero decirle que una de esas asambleas fue una asamblea que es pequeña, pero hermosa. Que una asamblea que no habla arameo, ni griego, ni latín. Una asamblea en la que se habla un idioma que él ni siquiera conoce, que es el español. Que se habla en un país en el que él ni siquiera se imagina que existía, que es Colombia. Y en una ciudad pequeña, entre las montañas, que para él es gigante, ¿cierto? Que se llama Bogotá. Y que esa iglesia, esa pequeña comunidad, se reúne permanentemente en un café. Que esa comunidad impacta a otros y que está tratando de hacer lo posible para que otros lleguen. ¿Te imaginas a Pablo escuchando eso? Y que hoy, casi 3000 años después, que yo vengo del futuro, ¿sí? No se olviden de ese detalle, las seguimos recordando sus palabras y las palabras del Jesús resucitado que él habló y nos seguimos reuniendo. Esa comunidad, perdón que me extiendo un momentico, que acoge, que envuelve, que tiene relaciones que parecen celestiales porque uno llega y se siente familia, que uno ve gente que no tiene por qué hacerlo, pero que gasta sus domingos y otros días aquí. Que mi esposa y yo llegamos a esa comunidad hace tanto tiempo, hace unos poco más de 5 años, y nos cambió la vida. Y que alguien hizo eso por nosotros. Y terminar diciéndole, ánimo Pablo, vale la pena. Yo quiero terminar invitándote a que volvamos a esas palabras de Jesús.
Jesús dijo en ese pedacito que te estoy tratando de llevar, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Porque por 3000 años con persecución, muerte, dispersión, mil y pico de idiomas, Biblias, cosas buenas y malas, errores horribles, históricos y aciertos grandísimos, la iglesia ha prevalecido. Y Jesús en esa pequeña asamblea de 12, con el 13, tenía razón. Iba a ser gigante. Y hoy nosotros hablamos de ella en otro idioma. Jesús tenía razón. Por eso yo te quiero animar a que después de todo lo que has escuchado, pienses en la decisión que tienes que tomar. Hoy tú deberías tomar una decisión. ¿Cuál es? Te la resumo en esto. Aceptar esas verdades de las que hemos hablado. Aceptar el amor incondicional de Jesús, que no te pregunta tu trasfondo ni te verifica tus antecedentes. Reconocer que tú y yo somos pecadores y que no podemos sin Él. Y empezar una relación real y creciente con el Jesús resucitado del que hemos hablado. Tal vez tu caso sea el de reafirmar eso mismo que he dicho, porque a veces estamos tan cómodos que se nos pasa y es un mensaje más. Por eso lo quise resumir aquí. Tu parte puede ser esta: aceptar la invitación de ser parte de esta asamblea. Quítale el nombre, no tiene que ser Vida Bogotá. Esa que Jesús dijo, del grupo de personas que creen en Jesús, pero que además lo viven y transforman su entorno porque llevan esa relación con Jesús a donde quiera que van. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando esto, yo te animo a que pienses que nada de esto tiene sentido si tu relación con Jesús no va primero, ¿sí? Porque recuerda que en esa asamblea de copropietarios la única cosa que nos une es Jesús. Entonces, esta es una invitación para ti. Si tú quieres reafirmar eso porque llevas, no sé, muchos años oxidado, esta también es una oportunidad. Yo te quiero dar entonces un momentico para que tú pienses, para que tú dejes que esto entre un poquito ahí en tu corazón, en tu mente, 30 segundos y yo termino orando. ¿Les parece? Señor, muchas gracias por tu proyecto, por tu propuesta, hermosa, pero difícil también de entender. Señor, gracias porque habiendo podido hacer tú todo, tú podrías arreglar todas las cosas. Tú podrías meterte y castigar, corregir, premiar a todos los que en tu nombre están haciendo cosas buenas y malas, pero tú has decidido confiar. El Dios Todopoderoso ha decidido confiar su proyecto a personas imperfectas que definitivamente por eso mismo confiamos en que tú tienes lo que nosotros no tenemos. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser fieles a ese llamado de ser eso, una asamblea creciente, no un club, una asamblea que tome decisiones prácticas, que te lleve a cada rincón y cuyos miembros saben que es a través tuyo que podemos tener una vida mejor. Gracias, Señor, aprovecho por Vida Bogotá. Gracias por esa pequeña asamblea creciente que nos ha acogido y que ha sido hogar para nosotros y para tantos muchos y los que vendrán, para recordar tus palabras, ayudar a crecer en la fe a otros, para también ser un movimiento en acción, no solamente un lugar para escuchar mensajes, sino para crecer, para estar en grupos de crecimiento, para ir a impactar obras, personas. Gracias por el liderazgo de Tuto, de Adri, por las personas que están ahí metiéndole la ficha también. Gracias porque tú nos has dado también esa oportunidad de estar aquí y te pedimos que tú seas, Señor, pues animándonos también a tomar acción, a ser un grupo vivo, un cuerpo como a veces hablamos y no un lugar estático.
a que podamos nosotros también impactar a otros como alguien lo hizo por nosotros con seguridad. Gracias por este espacio, Señor, y por el privilegio que es estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el fondo de mi corazón les quiero dar gracias por escucharme, por todo este tiempo y pues ahí nos vamos a seguir viendo, ¿vale? Un abrazo, gracias.